Hola, oye, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo es que grandes hatos o compañías tienen esa facilidad de disponer de un ganado ideal? O bueno, ejemplares de ganado ideales. También cómo es posible que logren producir carne de calidad en grandes cantidades. Ya saben, cuando hablo de carne de calidad me refiero a esos cortes de carne que luego vemos tan suaves, tan jugosos y con el característico marmoleo o bueno, la grasita de la carne. Todo esto es posible gracias a un método que ocupan los ganaderos que se conoce como cruzamientos alternos. El día de hoy vengo a explicarte qué son los cruzamientos alternos y más importante todavía, cómo es que se relacionan con el campo del mejoramiento genético, ¿sale? Así que el día de hoy vamos a hablar sobre los cruzamientos alternos. Primeramente y antes de saltar a lo más importante tenemos que definir lo que es la palabra cruzamiento. Cuando hablamos de cruzamiento puede tener diferentes variantes, pero dentro de la rama del mejoramiento genético varios autores lo definen como el apareamiento entre dos individuos de diferente especie, raza o línea. Los cruzamientos, o bueno, los diferentes tipos de cruzamientos son, junto con la selección, dos de los principales métodos que los ganaderos pueden usar para justamente emplear el mejoramiento genético y por ende poseer de un buen hato. La principal importancia de los cruzamientos radica en que ninguna raza bovina es superior a todas las demás en características de importancia económica, por lo que obviamente nunca ninguna raza va a poder cumplir al 100% con las necesidades de los ganaderos, ya que algunas sobresalen justamente en características de ganado de cría, como puede ser por ejemplo en la fertilidad, o algunas otras en características de ganado de engorda, como puede ser por ejemplo el crecimiento o la eficiencia alimenticia, por lo que se busca mantener siempre las características deseables debido a su importancia económica dentro del hato. Sin embargo, realizar un cruzamiento no es simplemente cruzar dos ejemplares meramente porque sí. De acuerdo con el artículo publicado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y me permito citar, nos dice que para lograr la mayor eficiencia posible en la producción es necesario combinar la composición genética de los animales con los recursos nutricionales disponibles, lo que nos dice que se debe encontrar la combinación de razas que mejor se adapte a las condiciones de población, ya sea del rancho particular o bueno, de la región en la que se habite. Ya sabiendo esto, ahora sí, ¿qué son los cruzamientos alternos? Pero espera, hay dos conceptos importantes que debemos de conocer antes de entrar de lleno a este tema. El primero de ellos es el vigor híbrido. Sé que es una palabra un tanto rara, pero principalmente la podemos definir como nos referimos a la superioridad que muestran los animales cruzados por encima del promedio de los animales puros de las razas que justamente participan en dicho cruzamiento, aunque en el campo de mejoramiento genético decidimos nombrarlo mejor como heterosis. La heterosis obviamente es importante ya que busca enaltecer ciertas características en cada generación de la descendencia de dichos progenitores. Otro concepto importante también que debemos de tener en cuenta son los animales F1, y F1 no es por Fórmula 1. Cuando hablamos de un animal F1 nos referimos justamente a un animal que resulta del cruce entre dos razas puras. También se le conoce como media sangre y pues bueno, se caracterizan principalmente porque presentan el 50% de los genes de cada uno de los padres. Ya sabiendo estos dos conceptos, es un poco más fácil abordar este tema. Si bien los cruzamientos los podemos dividir en dos tipos. Por una parte están los cruzamientos con fines genéticos. Aquí encontramos a los cruzamientos absorbentes. Los cruzamientos absorbentes básicamente buscan reemplazar una población animal. Esto ocurre a partir del cruzamiento sistemático de la descendencia de la hembra con reproductores de alguna raza pura. Por otra parte encontramos a los cruzamientos con fines económicos. Aquí es donde encontramos justamente a los cruzamientos alternos o a los cruzamientos rotativos. Si bien ambos conceptos, cruzamiento alterno y cruzamiento rotativo, suelen ser usados como sinónimos, yo considero que esto es erróneo, ya que son dos conceptos completamente diferentes. Si bien los cruzamientos rotativos consisten en emplear en cada una de las generaciones sucesivamente reproductores de razas diferentes a las de origen, mientras que en los cruzamientos alternos, o también llamados cruzamientos criss-cross, se busca el cruzamiento entre dos razas diferentes. Sobre su descendencia se van a ir alternando sucesivamente reproductores de las razas de origen, por lo que únicamente trabajamos con dos razas paternas o dos razas descendentales, mientras que en los cruzamientos rotativos pueden ser hasta más de 4 razas de padre. Para establecer un cruzamiento alterno de dos razas, al principio se deben
de aparear un semental de una raza con una hembra de otra raza. Vamos a poner un ejemplo: sementales Hereford con hembras Angus. Las vaquillas resultantes de este apareamiento se van a dividir en dos grupos. Uno de esos grupos se va a tener que aparear con sementales de una de las razas de origen, en este caso sementales Hereford, mientras que el otro grupo pues se va a tener que aparear con sementales de la otra raza de origen, en este caso sementales Angus. A partir de estos apareamientos es que las hembras producidas en uno de los grupos van a funcionar como reemplazos en el otro, por lo que los machos producidos de un apareamiento o las hembras que no se utilizan como reemplazo se envían directamente a sacrificio. Una pequeña desventaja de este sistema de cruzamiento es que al tratarse de un sistema cerrado, pues recordemos, únicamente estamos trabajando con dos razas, no se puede mantener la heterosis a nivel de ejemplares F1. De hecho, cuando se cruza a dos individuos de esta generación, se ha visto que la heterosis llega a caer hasta el 50%, además de que existe luego ese cierto retorno hacia el desempeño de las razas puras. No obstante, ¿por qué le estoy defendiendo tanto? O bueno, porque considero que es una buena alternativa de cruzamiento. Considero que es una buena alternativa ya que esta aprovecha en su máximo esplendor la potencialidad en la complementariedad sin resignar el aporte de la heterosis, la cual incluso puede ser explotada en un sentido individual y en un sentido materno. Además, el crick cross, o bueno, el cruzamiento alterno, permite sostener proporciones de sangre de cada raza cercanas a 3 octavos y 5 octavos, manteniendo una heterosis aceptable, resultando en un 67% del encontrado en ejemplares F1. Siguiendo defendiendo este punto, al evaluar comparativamente los sistemas de cruzamiento más habituales, se llega a la conclusión de que el cruzamiento alternativo es más conveniente en un ruedo de cría que un cruzamiento terminal, debido a que estos primeros no presentan mayores inconvenientes en la reposición de vientres, ni tampoco caen en la subutilización de los toros que se llegan a adquirir. Por otra parte, la fracción de heterosis utilizada a nivel materno o paterno en esquemas de cruzamientos terminales es completamente nula, por lo que tampoco hay un buen aprovechamiento de las hembras para autoabastecimiento. Además, los ganaderos luego se llegan a ver obligados a tener que comprar hembras F1 en dado caso de querer emplearlas, lo cual esto no es completamente malo, o bueno, no es algo negativo, pero pues sabemos que siempre en este tipo de aspectos se busca economizar. Ya a modo de conclusión y para cerrar el tema satisfactoriamente, el cruzamiento alterno y el cruzamiento rotativo son dos de los métodos más utilizados en América Latina, principalmente por su versatilidad y pues porque sinceramente no son métodos tan difíciles de emplear. Además, recordemos, el cruzamiento alternativo tiene doble propósito. El primero de ellos es la complementariedad de las razas y el segundo es mantener una heterosis alta. Recordemos, así como en la imagen que está apareciendo ahorita en pantalla y la cual les voy a describir, vamos a usar únicamente dos razas. Un ejemplo, la primera, un semental Hereford y una hembra Angus. Esas dos se van a aparear y pues bueno, van a tener descendencia, y esa propia descendencia se va a tener que cruzar o bueno, que aparear con un semental de alguna de las dos razas originales, ya sea un semental Hereford o un semental Angus. El producto o bueno, la descendencia de ese siguiente cruzamiento va a dar otra cría, otro descendiente, y ese descendiente se va a tener que cruzar con otro semental igualmente de la misma raza de origen, en este caso pues bueno, con un semental Angus. En el caso de América Latina, pues bueno, se tiene que tener un nivel de adaptabilidad en un mínimo de un 37%, por lo que normalmente en estos sistemas de cruzamiento nunca pueden faltar los famosos cebuinos o criollos latinoamericanos, por lo que pues obviamente es importante para que pueda perdurar la especie o bueno, la raza en un buen entorno y en un buen ambiente. Espero que haya comprendido mucho el tema, haya sido de ayuda este video, y pues bueno, yo soy Claudia Guillermina Pérez Moreno, estudiante de la materia de mejoramiento genético, y espero haya sido de ayuda este video. Gracias.